hace cuando tiene encima de la mesa una denuncia por torturas? Pues si hay una denuncia por torturas, yo, si no soy competente, la remito al órgano judicial correspondiente para que investigue. ¿Se investigan todas las denuncias? A ver, se investigan todas las denuncias suficientemente y entiendo que sí. ¿Que ha habido condenas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque no ha habido alguna investigación que entendían que no había agotado la vía? También es verdad. Creo que de momento hay 6 condenas al Reino de España ¿Y cuántas por no investigar suficientemente, lo cual dejan ¿cuántas demandas hay, bastante... quiero decir? No, si es que no le parecen a mí una 6. condena sí, pero vuelvo a decir que una condena ya me resulta preocupante. Por supuesto, solo faltaría. Claro que me resulta preocupante una, pero vuelvo a decir, veámoslo así, no hablemos de números, quiero decir, por eso no me gusta hablar de números, porque si hablamos de números hablamos en todo el concepto amplio de los números. A mí una ya me parece que evidentemente ya es algo a analizar y a estudiar. ¿Usted ha dado verosimilitud a alguna...? Claro que he dado verosimilitud y tengo resoluciones donde he dado verosimilitud y he deducido testimonio. Alberto, hablando de no voy a decir en casos concretos, pero tengo. ¿Sabes qué? Mire, este es el informe del forense que le llegó a usted a su mesa el 2 de marzo de 2011. Pero me vamos a juzgar a mí. Este informe aquí pone que Beatriz Echeverría había sufrido golpes, le habían hecho la bolsa, le habían vejado sexualmente. ¿Y usted qué hizo después cuando recibió este informe? Yo tengo los informes médico-forenses, vuelvo a decir, de todos esos extremos, donde los informes médico-forenses no avalaban ninguno de esos extremos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es claro y taxativo en el sentido de exponer fehacientemente que no está acreditado en modo alguno la realidad. Si puedo terminar, termino, si no, no importa, tampoco. Pero manifiesta la propia sentencia que no hay ningún elemento concreto de que sufriera ninguno de los malos tratos y agresiones expuestos o referidos por ella. Y lo único que alega, eso sí, que entendía que no se habían agotado las vías de investigación. Pero en cambio, el CPT, el Comité de Prevención para la Tortura, sí que dio verosimilitud al caso. De hecho, en su informe de 2011 le señala a usted directamente como un juez que está, digamos, todos los casos todas las denuncias de tortura en 2011 se dan en los momentos de su incomunicación. De hecho, señala como particular su actividad. No solo ha sido el CPT, también ha sido Amnistía Internacional, esto en general. También ha sido el relator de la ONU de torturas. También han sido incluso sus propios compañeros. Sus propios compañeros en la sentencia sobre los 40 jóvenes absueltos hablan de indicios sobre posibles violaciones de derechos humanos. También en algunos momentos, en otras sentencias, se habla de una falta de diligencia y de control efectivo. Usted, en el momento de la incomunicación, usted es el responsable de la seguridad de esa persona. ¿Usted ha ido alguna vez a personarse, en este caso o en otro? O sea, en este caso, ¿usted se personó, ya que tenía este informe, se personó para saber qué estaba ocurriendo? No, pero yo hablaba... a ver, yo no sé si aquí vengo también a ser ya interrogado sobre mi proceder. A responder preguntas. No, pues, yo no tengo lo que también he de decir, que no me parece tampoco que yo venga aquí a ser sometido a un interrogatorio sobre mi concreto actuar. O sea, no me parece... Voy a decir también yo muy claro de recibo. Pero no tengo ningún inconveniente en contestar que yo para eso tengo la gente que me auxilia y que son los médicos forenses a quienes van 2 y 3 veces al día a controlar. Quienes me hacen los informes, quien me contestan los informes, ellos, y me refieren lo que refieren, pero si hay elementos o no hay elementos objetivos mínimos que puedan inferir esa conclusión de la realidad de esos extremos citados. Yo personalmente, claro que me he personado sin avisar, y hay muchos letrados que lo saben, en comisaría para ver a detenidos incomunicados. Luego pasaremos a hablar de los últimos 2 macrojuicios que han sido instruidos por usted. Pero he venido, vuelvo a decir, a los juicios que han sido instruidos por mí, es decir, o sea... primero no voy a hablar, pero a ver, que yo puedo seguir, por supuesto, y hablamos de derechos humanos, de todo, quiero decir, de todo, y podemos hablar. Lo que yo es una cuestión que no suelo hablar de los temas ni de las cuestiones, y por deferencia, por educación, estoy hablando, pero creo que tampoco voy a centrar, ni puede centrarse mi comparecencia aquí en hablar de los asuntos que he instruido o he juzgado yo. Porque yo me explico en mis resoluciones y en mi trabajo. Y a mí, si alguien me tiene que pedir, explicaciones, me las puede pedir, y también quiero decir,
pero la prensa, pero en un tono que tampoco sea, quiero decir, exclusivo. Revelador que hubiese una diferencia entre las inculpaciones entre las personas que estaban en el Estado francés y las personas que estaban en el Estado español. Por otra parte, habla de una privación de la estimulación sensorial que está prevista en los métodos de tortura del Manual Internacional para la Investigación y la Documentación de la Tortura. Esto lo dice literalmente la sentencia. Es decir, más claro creo que no se puede ser. ¿Quiere responder algo, Fernando de Marrasca? No, yo vuelvo a responder que estoy absolutamente, quiero decir, tranquilo y convencido vuelvo a decir, en el ADN de los jueces, los derechos y libertades fundamentales son esenciales, de todos, y en este caso principalmente de los detenidos. Y si son detenidos incomunicados, mucho más. Y cuando vemos la mínima cuestión que pueda inferir, no estoy diciendo algo importante, la mínima, deducimos testimonio. Eso, vuelvo a decirlo, quien quiera creerlo, lo cree, va con nuestro ADN. 12 y 8 minutos, estamos, no en vísperas, bueno, ya sí, porque como ya hemos pasado la medianoche, digo en vísperas de ese 9N en Cataluña y un conflicto legal, judicial. ¿Por qué el derecho a decidir que algunos deciden tiene que pasar necesariamente siempre por tribunales? No, todos los derechos, vuelvo a decir, tienen su plasmación en la Constitución y en el resto del ordenamiento jurídico. Y la forma de realizar cualquier derecho, cualquier libertad, es en ese contexto de la Constitución, de las leyes y dentro de las leyes, evidentemente, los convenios firmados por España en materia de derechos y libertades fundamentales. Pero un problema político ha pasado a los tribunales. Tal vez los dirigentes políticos, perdona, no voy a hablar. No, simplemente quería formular la pregunta completa. Es decir, es un problema político que ha llegado a los tribunales. Se habla mucho del diálogo político, de la labor de los políticos. ¿Ellos no han hecho bien su trabajo? Yo de temas políticos, lo siento, no voy a hablar. Y yo creo que lo que ha llegado a los tribunales son problemas legales, porque si el Tribunal Constitucional admite a trámite una demanda, quiere decir, será porque hay algo de legalidad o infiere que hay algo de legalidad, porque si ve que es algo fraudulento, hubiera inadmitido a trámite. No quiere decir eso que se vaya a estimar, pero para admitir a trámite también se puede lo que se llama inadmitir a límine, cuando alguien ve que es algo fraudulento. Cuando el Tribunal Constitucional admite a trámite es porque habrá visto que hay o puede haber algún tipo de conflicto con relevancia constitucional. ¿Qué puede pasar el domingo sobre los colegios o los locales electorales? Pues no tengo ni idea de lo que puede pasar. ¿Habrá respuesta judicial? Yo no voy a ser competente en esa materia, no soy competente, y en esa materia es que eso también tiene que ser entendido. Cualquier comentario que haga yo puede ser incluso entendido como indebido por quien en su caso hipotético pudiera actuar, porque no dejó de ser vocal del Consejo General del Poder Judicial en esos términos. Bien. Y le está diciendo un vocal del Consejo está diciendo cualquier circunstancia. Bueno, pues realizarse la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional está especializada. ¿Se puede hablar de terrorismo, de corrupción? No, a ver, la Audiencia Nacional está especializada, porque aquí también, hablando de muchas cuestiones, la Audiencia Nacional siempre se ha dicho que es la sucesora del Tribunal de Orden Público. Pues la Audiencia Nacional no es la sucesora del Tribunal de Orden Público, faltaría más, pero si la gente también lee su exposición de motivos del Real Decreto 4 de enero del 77, podrá ver textualmente que habla de delincuencia económica organizada. Y eso ya lo habla en el 77 de delitos. Y el terrorismo se le otorga la competencia en el año 78, finalmente en el 79. Quiero decir que ya, y su fin fundamental de la Audiencia Nacional fue la delincuencia organizada de carácter económico principalmente, con lo cual quizás se fue visionario en ese sentido. Quiere dejar de... Perdona, letrada. Perdona, letrada. ¿Quiere hablar de cosas que no sean estrictamente profesionales? Pues quizá ahí pueda hablar más claro. Pues vamos a ver lo personal de Fernando Grande Marrasca. De juez estrella a sex symbol e icono gay. Además de uno de los jueces más relevantes y mediáticos de la actualidad, Fernando Grande Marrasca destaca por su faceta más personal. Abanderado de la causa por los derechos de la comunidad gay, Grande Marrasca nunca ha tenido problema a la hora de mostrarse como un referente de la libertad sexual. A mí me vale con que mucha gente, lo he dicho más de una vez, muchos jóvenes, chicas y chicos, pues que tengan referentes para manifestarse tal y como son y tener un poco menos de miedo a lo que se van a encontrar enfrente, ¿no? Pues les ha servido, con eso me vale.
Sin ir más lejos, ha prestado su imagen junto a rostros tan mediáticos como Jesús Vázquez o Boris Izaguirre a campañas de lo más comprometidas, promoviendo el uso del preservativo entre el colectivo homosexual. Amante de los animales, también se ha involucrado en la defensa de sus derechos, y es que a Grande Marlaska nunca le ha importado mostrar su cara más sensible ni hablar con naturalidad de su marido, como a él le gusta recalcar, Gorka. La cara más humana y solidaria de Fernando Grande Marlaska hoy en Por Fin Viernes. Bueno, señor Grande Marlaska, usted es un hombre muy valiente en sectores profesionales y también en los personales. Sí que me gustaría hoy preguntarle, hoy que hemos tenido la notificación de ese auto de la infanta Cristina, el que no se puede hacer uso de la acusación particular, el que se limite la acusación particular, ¿entiende que es un freno para la corrupción, para poder luchar contra la corrupción? Limitar la acusación popular, no la particular. La popular. La popular. La medida que la particular solamente es cuando uno es perjudicado, pero la popular... Exacto, por eso digo, la popular. Es una cuestión con un debate, quiero decir, importante y relevante, porque también es cierto que muchas acusaciones populares, y todo se ha visto, parece que había ya como una voluntad de participar, casi de sustituir al Ministerio Fiscal, y no podemos olvidar que el Ministerio Fiscal, por el imperativo de la Constitución, el artículo 124, es el representante de la legalidad. Es decir, entonces, en ese sentido yo siempre he dicho y entiendo que la acusación popular, donde encuentra su camino sustancial, más que en los bienes jurídicos, por así decirlo, individuales, más personales, es en los que llamamos colectivos, en los bienes jurídicos difusos, pues en delitos contra el patrimonio ecológico. Bueno, en un sentido o en otro. Podemos considerarlo, podemos no considerarlo.